Amigos de la Caja de Pandora de los 40, para mí es un placer, como siempre, tener los mejores panelistas, los mejores entrevistados. Y ustedes saben que ellos vienen, van, se van, vuelven, pero pues es como una rosquita, por decirlo así, de gente que ya ha venido varias veces, otros que por primera vez vienen al programa. Y cuando nos reencontramos, como en esta ocasión, pues me da mucha alegría porque en serio ya habían pasado, yo qué sé, hay 3, 4 meses, 5 meses, y yo, pero y no más, por ahí 7 meses, porque ella se fue para España y no volvía. Yo decía, se nos quedó en España. Es la querida Mado Martínez, escritora experta en temas de la muerte y mucho más, de paranormales. Madito, cierto, por allá desde noviembre, yo creo que no hablábamos. No, antes, porque yo me fui a España como en octubre y ya regresé casi a finales de enero, que tú dices, no volvía, pero es que las madres también tiran. Exactamente. Cuando hablamos con Mado, había programa audiovisual, programa que seguramente vamos a volver a tener este año, porque pues eso es como las temporadas, lo único que es sin parar es la temporada de podcast, eso sí lo hacemos domingo tras domingo tras domingo, y lo que vamos a intentar hacer es nuevamente hacer el audiovisual que hacíamos ahí en el set de Prisa Media para ver si nuevamente tenemos a Mado. Entonces, antes, evidentemente, de entrar en materia con uno de los temas que a ella más le gusta, ¿cómo va el tema de los libros? ¿Cómo va el tema de lo paranormal, tus programas de radio, tus cosas? ¿Todo bien? Pues la verdad es que muy contenta. De hecho, el año 2024 lo cerramos con una noticia excelente, y es que mi novela El tren de las almas fue entre los 10 libros más vendidos. Estuvo todo el año, no solamente una semana ni dos, ni fue de Panamericana, sino de todas las editoriales y en todas las librerías de Colombia. Estuvo El tren de las almas, pues ya ha habido, bueno, imagínate, reediciones. Y gracias a todas las personas, a todos los colombianos, a todos los lectores que han estado, bueno, pues subiéndose a bordo de ese tren, esa novela. Sí, señor, y eso lo hablamos precisamente en el audiovisual, me acuerdo mucho. Y además, pues hoy, 11 de mayo, ya acabando lo que es la temporada filboniana, la temporada de Feria del Libro. Pues, hombre, Mado, vamos a hablar o escogimos este tema contigo porque sabemos que lo manejas muy bien. Y estábamos que lo tocábamos desde hace rato con Toby, que tenemos que traer a Amado, porque cada vez pasan más historias. Seguramente algunas serán mentira, pues porque ahora en internet esto es más fácil como engañar a la gente con todas estas vainas de IA y demás. Pero el tema de la vida después de la muerte, ¿qué puede, según Mado, ser lo más relevante o lo más noticioso en los últimos tiempos al respecto? Como que tú hayas dicho, no, mire, me encontré este caso, o un doctor dijo que definitivamente lo del túnel no existe, o definitivamente todo pasa en la cabeza. ¿Hay alguna información sobre ese tema que Mado quiera destacar? Pues mira, sí, la verdad es que en los últimos tiempos tenemos investigaciones que hace 10, 15 años no teníamos, respecto a lo que ocurre en el cerebro en el momento de morir, ¿no? Pues ya sabes que la perimuerte, la muerte, ¿no? Estos términos de cuáles son las fronteras en las que determinamos el momento exacto en el que morimos, pues se han ido reescribiendo a lo largo de los años, y biológicamente también. Y ahora contamos con una serie de investigaciones y de tecnologías, en concreto pues de imagen cerebral, pero también de un experimento de investigación que se llevó a cabo recientemente con unos pacientes de coma a los que se les indujo la muerte con permiso de los familiares. Se observó qué es lo que estaba pasando en sus cerebros antes de morir, y otras investigaciones similares, como las dirigidas por Jim O'Borgin, que nos dicen que, lejos de lo que pensábamos y de lo que creíamos, nuestro cerebro tiene una explosión de actividad en el momento de morir, y no es tan inmediato como cuando pensamos, ¿no? Que el paro cardíaco es una cosa, ¿no? ¿No? Pero el proceso es más gradual, y hay una explosión de actividad cerebral que podría explicar en cierto modo y en cierta medida pues la revisión de hechos de vidas pasadas, la visión del túnel y todo eso. Esto no quita, ¿vale? Esto no quita el misterio de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, realmente pues hay un rastro neurológico, a lo mejor, y ciertas explicaciones que podemos seguir y rastrear con respecto a lo que es una experiencia cercana a la muerte. Incluso algunos hablarían de una explosión de esa molécula de Dios que llaman, ¿no? En la glándula pineal, pero eso sigue sin explicar por qué algunas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte regresan
de esa experiencia con información privilegiada de hechos futuros que luego acaban sucediendo, o informando que en el tejado del hospital haya un zapato rojo que luego pues alguien se molesta en subir y demuestra y baja con el zapato, cosa que no podría haber visto si no tuviera un helicóptero, o incluso pues ven teniendo los ojos cerrados o estando ciegos por un accidente o con los ojos vendados, oyen, describen, regresan con una sensación o con poderes percepción extrasensorial o con este tipo de efectos secundarios, ¿no? Eso sigue siendo un misterio. Precisamente eso que lo hablamos muchas veces en estos últimos programas, Mado, y por eso que queríamos hablar contigo, el tema de los idiomas. Varias veces tratamos un par o fueron como 3 o 4 casos en los cuales hablábamos con Toby de gente que había llegado con dialectos, idiomas o incluso idioma completamente, o sea, desconocido para la humanidad, pero que la persona sostenía que, no sé, que seguramente eso se lo había enseñado algún extraterrestre o otra persona más avanzada y que eso supuestamente era un idioma normal. Ahora, ahí es más difícil de probar porque evidentemente no tendríamos un modelo, pero si hay una persona que efectivamente es súper colombiana y nunca salió de acá y lo que sea o no le gustó estudiar nunca idiomas y se murió y apenas se despertó empezó a hablar francés, pues si eso no es raro, qué raro. De esos episodios tenemos, Mado. Pues dentro de lo que es las experiencias cercanas a la muerte, no tanto. Sí es más frecuente encontrar este tipo de cosas en personas que han tenido un accidente, un golpe en la cabeza, que han sufrido ciertos tipos de amnesia o que despiertan del coma de forma extraña, ¿no? Y son casos que llaman muchísimo la atención, que los científicos suelen atribuir, pues bueno, a que pues algunas partes del cerebro intentan asumir nuevos roles o aprender, o que en cierto modo de alguna forma conocían ese idioma, pero pues tenemos literatura, ¿no? Pues que te voy a contar, ¿no? Del caso de estos, de las posesiones demoníacas. Habrás entrevistado también a más de un cura exorcista, ¿no? Como por ejemplo aquel padre Andrés Tirado, que aquí es muy famoso, que asegura que él ha tenido casos de personas que han hablado lenguas que no la xenoglosia que llaman. Y no sé, me llama mucho la atención, la verdad. Es bastante curioso y efectivamente, bueno, ahí sí probar que un idioma existe sin tener un modelo, pues más berraco, pero que supuestamente alguien se muera y que cuando despierte habla francés perfecto y uno dice, pero este señor nunca salió de Colombia o nunca le gustó aprender idiomas y que algo se le despertó en el cerebro, pues sí, como de pronto, como dice Mado, más como del accidente, de pronto algún golpe, algo que haya hecho evocar a esa sensación. Siguiendo con estas experiencias de vida después de la muerte, volvamos a lo del tema del túnel, Mado, porque también discutíamos sobre que no necesariamente, o yo no sé quién sería la primera persona que empezó a hablar de eso, de pronto en las épocas de Brian Weiss, no sé quién fue el primero en decir túnel, porque también hablaban de otras cosas como no tan comunes, es decir, un campo, como si estuvieran arando un campo, o un ascensor, o simplemente la cama de la casa y no la del hospital. ¿Por qué estas variaciones, Mado? ¿Qué será? Mira, esta pregunta es súper interesante. Fíjate que al principio tú me estabas preguntando qué novedades tenemos y tal. Y yo te decía, pues mira, ahora con imagen cerebral resulta que se activan algunas zonas que podrían explicar lo de la sensación del túnel. Pero no siempre y no todo. Fíjate, esto es curioso. Hay algunos estudios en la revista de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, el Near Death Studies Journal, donde pues ahí es donde se han publicado durante las últimas décadas todas las investigaciones y estudios relativos a las experiencias cercanas a la muerte desde todos los puntos y ámbitos que te puedas imaginar, médicos, biológicos, sociales, culturales, y este es el que nos interesa, porque pues sí, pues la biología hasta cierto punto dirá, pues mira, esto se puede explicar por esto, por esto, por esto, y esto a lo mejor explica. Pero es que resulta que el túnel tiene un componente cultural. Yo recuerdo un artículo en el que se estaba hablando de las experiencias cercanas a la muerte hindús, y pues resulta que la visión del túnel no es solo un factor estadístico trivial, sino que es cultural, que hay culturas que lo ven más que otras. O sea, no es algo que digas, esto es algo meramente biológico. No, o sea, también hay estudios relativos a eso, ¿no? Y hay personas que refieren ver un túnel, hay personas que no refieren ver un túnel, hay personas que refieren pasar como por una especie de ascensor de gusano y refieren una sensación de ser absorbidos hacia arriba, como si los abdujeran. Ese es otro tipo de... que no es el túnel, ¿no? Otras que sí que hablan de una luz, otras que ni siquiera hablan de eso, sino que hablan de una puerta, ¿no?
que no pueden atravesar o un punto hasta donde llegan y no les dejan pasar de ahí. Si tuviéramos aquí a Bruce Grayson, nos hablaría de la escala de Grayson también, ¿no? Y diría que, bueno, hay grados dentro de lo que es una experiencia cerca de la muerte y una serie de pasos, ¿no? Como fases dentro de un videojuego que vas desbloqueando y que podríamos medir hasta qué punto la persona atraviesa, ¿no? esa experiencia de forma más compleja o menos compleja, ¿no? Pero como ves, esto es un mundo lleno de matices. Hay gente que asegura ver a sus familiares fallecidos, otros no, otros tienen encuentros con seres guía, otros simplemente se ven fuera del cuerpo y no ven nada más, ni van a otro sitio, ¿no? Esto entraría dentro de los diferentes grados de ese tipo de experiencia. Madito, yo sé que ya pasó hace tiempo en el tema de lo de la Semana Santa, pero cuando lo hicimos, igual te cuento, uno de los especialistas que vino a hablar del tema fue el señor Beto Acosta, que es un ocultista, y obviamente él habló de muchas cosas, sobre todo tratando de meterse mucho en ese Jesús histórico, como para hacer esa división entre pues, lo que cree la gente, porque pues exacto, contar a la gente que no, mi papá es una paloma y eso, entonces hay que dividir como en lo que es más fáctico y lo que no. Y el tema de la resurrección, pues es una vaina muy, muy mágica, rara, o sea, no se puede desligar por más, y obviamente con respeto, ¿no? Porque eso no se trata de meternos en las creencias de la gente ni nada, pero desligar la palabra paranormal de Jesús, sobre todo en ese sentido, pues es imposible, o sea, el tipo se levantó de entre los muertos y se desapareció de la cosa esa, de la tumba, y luego aparece lo del santo sudario, entonces, ¿tú tienes una opinión al respecto de esa resurrección en particular? ¿O eso, o tú crees que eso nunca sucedió? O cuál sería tu opinión con respecto a esa experiencia después de la muerte, quizá la más importante de la historia? Me habría encantado tener una máquina del tiempo como la de Caballo de Troya de JJ Benítez Sí. y viajar a esa época y comprobar por mí misma y en primera persona qué fue realmente lo que pasó, ¿no? Pero mira, tú has dicho una cosa importantísima, amigo, y es que hay que respetar los diferentes sistemas de creencias. Y dentro de los diferentes sistemas de creencias, dependiendo de a quién le preguntemos, pues dentro del mundo judío-cristiano, especialmente el cristianismo, pues nos van a decir que resucitó, ¿vale? Si hablamos con una persona dentro de lo que es el mundo espírita, ¿no? De la doctrina espírita sistematizada por Allan Kardec, que aquí en Colombia también tiene su hueco, especialmente en Brasil, ¿no? Pero aquí también lo tiene, nos dirían que lo que María Magdalena vio fue el perispíritu, ¿no? Por eso le dijo, no me toques todavía, ¿no? Lo que vio es el perispíritu. Otros dirían que lo que vio fue un fantasma y que eso fue un encuentro cercano a la muerte, ¿no? Como se le conoce. Si habláramos con los budistas, nos dirían que existe la reencarnación, que no se resucita uno y ya, sino que existe la reencarnación, ¿no? Si habláramos con los distintos tipos de creencias de corte hinduista y asiático y todo eso, hay distintos tipos de reencarnación. Algunos dicen que puedes reencarnarte en animal, vegetal y todas esas cosas, y otros dicen que no, que solamente en persona, ¿no? Entonces, este es un tema delicado que yo como antropóloga analizo desde el punto de vista cultural y de los sistemas de creencias, y si me preguntaras que te diera un concepto de lo que es el más allá, te diría que es un concepto cultural, ¿no? Igualmente. La ciencia dirá que es una cosa, es decir, que a lo mejor pues, que no existe o que sí existe o que no, y que cada sistema de creencias lo define de otra manera, ¿no? Y ya que tú tocas esa linda y hermosa palabra que es la antropología, porque pues exacto, cada sociedad es un mundo, cada dialecto y obviamente una comunidad indígena, no sé, en el Amazonas no serán los mismos indígenas o indios que estén en América del Norte y lo mismo por allá en una tribu en Nueva Zelanda. Ese mismo concepto pues, de lo que tú has investigado de vida después de la muerte, ¿cuál puede ser de pronto el más raro o el más loco? A lo mejor tú dices, mire, hay una comunidad qué sé yo, en Groenlandia, que son cuatro daneses y ellos creen que ellos son resucitados. Sí, o alguien que de pronto dijo, yo duré muerto 20 días y volví a la vida. No sé. Hay una enfermedad súper extraña, un trastorno neurológico, sí, un trastorno psiquiátrico neurológico sobre todo también me puede aparecer que son personas que están convencidas de que están muertas. ¿Sí? Ostras, sí. Uf, chancho. O sea, de hecho, sienten
los gusanos comiéndoselos por dentro y exigen a sus familiares y a la gente que los rodea que por favor los dejen ya, que los metan en un ataúd y tal, y no les molesten más porque están muertos y no quieren comer o sienten cómo se están pudriendo por dentro, ¿no? Esto es muy curioso, pero dentro de lo que es las experiencias cercanas a la muerte y los conceptos de la muerte, también es muy llamativo y muy curioso ver cómo los Maya Choorti o los Mapuche, o a lo largo de la historia, tienen estas mismas experiencias cercanas a la muerte de las que estamos hablando. Es decir, que pues, por algún accidente traumático, evento clínico, paro cardíaco, ¿no? Están clínicamente muertos y regresan de esa experiencia, sobreviven, y lo que varía es la narrativa. La cultura, es decir, un Maya Choorti en su narrativa pues relata que en ese otro lado, en ese más allá, tal y como ellos lo viven, además lo tienen súper institucionalizado, lo llaman los que mueren 3 días. Pues allí, pues el que no se ha portado bien, pues se lo comen los zopilotes, lo pican, ¿sabes? Elementos muy especiales de su cultura, porque ellos tienen una cultura basada en el don, ¿no? En el intercambio. Y el que no ha intercambiado y ha acumulado comida, ¿no? Y no la, ¿no? Ese como que no se gana su traspaso en la gloria. Sin embargo, los mapuches, una cosa muy curiosa es que uno cuando tiene una experiencia cerca de la muerte normalmente dice que se encontró con seres guías, sabios, familiares. Los mapuches, una cosa muy curiosa es que decían que veían alemanes con libros, porque dentro de lo que era esta comunidad, este estudio, este caso de estudio, pues por herencia colonial y por estas cosas, para ellos esa visión, esa imagen de los alemanes con libros eran como las personas sabias, ¿no? Que habían llegado ahí en algún momento. En la antigüedad grecolatina, porque también tenemos casos preciosos documentados de la antigüedad, esto es algo que lleva pasando toda la vida. Tenemos casos de personas que iban al inframundo, claro, y describían las divinidades del panteón grecolatino, iban al Hades, decían, ¿no? Al inframundo, se encontraban allí con divinidades de la mitología griega, ¿no? También con seres guía, también pasaba que regresaban con información de hechos futuros que luego pasaban, ¿no? Casos que uno decía, pues y el rey no sé qué, esto es de un manuscrito de Aristóteles, de Al-Kindi. Dijo que no sé quién, todos sus amigos iban a morir en tales fechas, todo dinero predijo la muerte de no sé qué, todo, ¿no? Pero esa narrativa es cultural y esto es importante. ¿Por qué? Porque no nos podemos hacer una idea de cómo es el más allá dentro de esa narrativa cultural, ¿no? Ese supuesto más allá, porque el más allá sería terriblemente contradictorio. Cada uno te va a decir una cosa. Hay gente que dice que es un lugar en el que puedes haber sido el mismísimo diablo, que allí eres querido y amado, y otros te dirán que no, que en ese lugar se te somete a un terrible juicio final. De hecho, hay gente que tiene experiencias muy negativas, no positivas, ni de paz, ni de amor. Entonces, como decía, unos ven a Cristo, otros a Mahoma, otros dirán que los únicos seguidores que se salvan son los que siguen a Cristo, pero otros dirán que son, ¿no? Mahoma o cosas así. Sí. Entonces, esto es lo diferencial. Lo universal es la experiencia. La podemos encontrar en todas las culturas, en todos los lugares y en todas las épocas históricas. Y además con esos factores de, pues algunos ven la luz, todos regresan profundamente cambiados de esta experiencia. Algunos se han curado de enfermedades terribles, dicen a raíz de esta experiencia de cada muerte, es decir, enfermedades terminales que estaban ya para morir. Y otros pues con poderes extrasensoriales, clarividencia, precognición. Unos dicen pues eso, que veía a Cristo, y otros dicen que vieron extraterrestres. Extraterrestres. Y con base en lo que tú me acabas de contar, como es todo el mundo, o sea, son muchas culturas, es desde hace mucho tiempo, pueden ser indígenas, civilizados. Entonces, ¿tú crees que no hay alguna diferencia en que, no sé, que en este tema somos más creyentes los que nos creemos civilizados que los indígenas? No, da igual, ¿cierto? O sea, porque, pues yo no sé si existirá esa estadística, pero de 1 a 100 citadinos, el 100% dice que sí, que esto es verdad. Y de 1 a 100 indígenas dirán que de pronto el 50% solamente cree que pasan estas cosas. No sé. Hombre, depende de los indígenas. Los Maya Choortis lo tienen institucionalizado. Ellos lo llaman, de hecho ellos están deseando que alguien se muera, literalmente de cabrillas, para que les traiga noticias de cómo es el otro lado. Y entonces van sacando información, lo llaman los que mueren 3 días. Hay unos trabajos antropológicos de un colega mío, varios, que estuvo haciendo un trabajo de campo etnográfico, conviviendo con ellos durante mucho tiempo, fascinante sobre esto, ¿no? Creencias, sí.
son creencias, posturas, existe la vida después de la muerte, la conciencia no local, es todo fruto del cerebro. Pues fíjate, no sé, yo creo que aquí casi que me inclino por una teoría híbrida, ¿no? Yo creo Ok. que ni una cosa ni la otra y que el cerebro es más de lo que pensamos y probablemente la mente está distribuida por todo el cuerpo y estamos más interconectados eh, con el universo que nos rodea a nivel de allá, de la física, ¿no? De lo que creemos y que seguramente el día de mañana esto no será tan raro, ¿no? Y tendrá una explicación científica que no dejará de ser tan milagrosa y sorprendente y maravillosa y mágica como la que estamos imaginando. Y ya que mencionamos al famoso cerebro, porque efectivamente estamos dando por entendido que exacto, el tipo se nos fue y estamos ahí tratando de revivirlo ahí en la cama del quirófano. Pero ¿qué pasará, Amado, cuando alguien se mete esas drogadas, pero bravas, que queda como si fuera un papel o yagé o qué sé yo? ¿Será exactamente lo mismo? Es decir, a lo mejor sí en ese estado tan de enajenación, tan berraca, sí está literalmente muerto o solamente porque pues como respira y todavía se le mueve el corazón, pues técnicamente no está muerto. Tú que, pues porque ahí yo lo estoy viendo es desde el cerebro, ¿no? Como de lo y que de pronto sí ve el túnel y todo, pero pues está respirando y el corazón se le mueve. ¿Tú qué dices? Mira, los Homo sapiens tenemos la capacidad de tener estados alterados de conciencia. Es algo que tenemos, o sea, venimos ensamblados con esa capacidad, probablemente porque es adaptativa, es decir, evolutiva, nos permite salir adelante. O sea, es algo evolutivo. Si la tenemos es porque nos permite salir adelante y enfrentarnos pues a todas esas cosas que hemos tenido que lidiar a lo largo de los milenios y con las que seguimos lidiando, ¿no? Que es el duelo, la pérdida, el dolor, los eventos traumáticos, ¿no? Y a veces incluso como una chispa de locura como mecanismo de supervivencia. Entonces, esos estados alterados de conciencia, nosotros los podemos experimentar, como tú bien has dicho, pues a través del consumo de drogas, ¿no? Pues aquí mismo en Colombia, los taitas, el yagé y todas estas cosas, de forma espontánea, por meditación, por procesos físicos extenuantes, pues los antiguos chamanes siberianos pues entrando en trance con los tambores, ¿no? Con ritmos, con danzas, mira los derviches, ¿no? Estados meditativos, también hay gente que ha incluso tenido experiencias fuera del cuerpo. Y la pregunta de, ¿será lo mismo que cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte? No sé, quien haya fumado DMT a lo mejor puede también dar su aporte, ¿no? Porque también es, pues, al final una experiencia parecida, ¿no? Tengo una amiga que tuvo una experiencia de cara a la muerte en Colombia y que anteriormente había hecho ceremonias de yagé y según ella, era lo mismo. Según ella. Si le preguntamos y ahondamos en otros estudios científicos, hay científicos que dicen que no, que hay muchas diferencias entre lo que es una experiencia de este tipo y lo que es una experiencia cercana a la muerte. Y tendríamos que poner sobre la balanza, pues, este tipo de cosas, ¿no? Pues, y otros científicos que dicen que son alucinaciones, ¿vale? O sea, aquí hay una discusión que sigue totalmente abierta. Sea como fuere, lo que sí puedo aseverar y afirmar como antropóloga es que el ser humano tiene esa capacidad de entrar en esos niveles de mente. No es casual, no es algo, no es defectuoso, al contrario, es un poder, ¿vale? Es una capacidad que tiene el ser humano y creo que mucha gente también se habrá dado cuenta, no solo antropólogos, sino también incluso médicos y psiquiatras, que esa capacidad se activa muchas veces en momentos de extrema supervivencia, ¿no? Y es verdad que personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues por ejemplo estoy recordando pues casos que yo he recogido de soldados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ver a todos sus compañeros salir y explotar por los aires por una mina, verse las dos piernas arrancadas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que han tenido experiencias de este tipo en las que, bueno, de alguna u otra manera logras sobreponerte y salir adelante, interpretarlo de otra manera y salir adelante en momentos de extrema soledad, de angustia, de depresión, ¿no? Es un superpoder que tenemos.
también para lidiar con el duelo, ¿no? Que es también la comunicación cercana a la muerte, si lo piensas bien, ¿no? Cuando un ser querido lo ves y te transmite que está bien, ¿no? Sea de la manera que sea, ¿no? Pues todo eso son cosas que nosotros necesitamos y que nos dicen cómo somos los seres humanos, ¿no? En gran medida. Eh, qué importantes son los vínculos para nosotros, cómo lidiamos con la pérdida, con el dolor, con el trauma, con el estrés postraumático, ¿no? Y que no le resta un ápice de magia, porque ¿quién te dice a ti que ese que viste no era de verdad tu padre? Es Claro. que eso queda para para uno. O sea, si usted se está muriendo y efectivamente ve la silueta del papá, o una de dos, se lo inventó su cerebro, o si era y usted vino con ese conocimiento de la muerte, ¿no? No hay otra. Pero es que hay personas que esto ya entraríamos en el campo de la visión en el lecho de muerte, ¿no? Aparte de esto que venimos hablando, ¿no? Que no les han dicho que se ha muerto su familiar o su hija o su sobrino y tal, y han dicho, he visto a fulanito y me ha dicho que estaba con menganito, que ya estaba fallecido. Yo creo que se ha muerto. O en culturas africanas, que tenemos también testimonios en antropología, aborígenes australianos, ¿no? Pues, y de repente, pues ese dijo, ¿no? En épocas incluso coloniales, sí que tenemos testimonios de todas clases. Eh, Acabo de ver a mi hermano, tengo que cruzar el río, ha muerto. Saber cuándo un familiar tuyo ha pasado o ha ido a despedirse. En el siglo XIX tenemos de la Sociedad de Estudios Psíquicos en el Reino Unido testimonios de hijos que vieron a su madre en el momento ¿no? de partir, cuando los habían dejado en otra ciudad, la madre estaba en el hospital y ver a su madre porque fue a despedirse, ¿no? Y no saber que había muerto. O ese caso, pues yo he contado muchas veces, ¿no? De esa niña que estaba en casa y tenía mucha amistad con la vecina y fue a despedirse de ella, ¿no? Le dijo, bueno, ya no nos vamos a ver más, he venido a decirte adiós y tal. Y cuando llegó la mamá del mercado le dijo, ha venido la vecina, ha estado aquí y tal. Y la mamá la riñó, le dijo que porque decía mentiras, ¿no? Y aseguró que sí, que sí. Y es que la vecina ya se había muerto el día antes, ¿no? Esto es más común de lo que pensamos. Entonces, pues da para pensar. Y el famoso también, bueno, eso tiene mucho que ver con el recogiendo pasos. Y efectivamente tengo también muchas historias así como tú dices que no, está muerta. Y tú, pero ¿cómo así que está muerta? Sí, yo sentí que... Y llaman, en ese instante llaman, no, que su tanito se accidentó y efectivamente se murió. Ahorita cuando estabas hablando de esos estados alterados de la conciencia, me quedé detenido también en el tema como de esos monjes tibetanos o bueno, yo no sé, o no necesariamente tiene que ser un monje tibetano, esos manes que supuestamente llegan al nirvana y yo asumo que si llegan al nirvana pues se mueren, ¿no? Si se convierten en una luz o hay algún testimonio de algún monje de esos que haya dicho, no sé, volví a la vida y esto es así, 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 no, ninguno, ¿no? Si murió en la meditación porque llegó al nirvana, se murió. ¿O hay algún, en serio, algún texto de aquel que trajo sí, esos son campos azules y verdes. No, ninguno, ¿no? Que yo sepa. No, meditar no es morir. Pero sí que es verdad que hay ciertos meditadores con gran experiencia que han tenido experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea, porque esa práctica de meditación les ha llevado a eso. En algunas prácticas de meditación, incluso también en el yoga y cosas así. Y algunas son incluso capaces, algunas prácticas de meditación, de hacer ejercicios de expansión de conciencia, que llaman, incluso dentro del tema de la hipnosis, también algunas personas lo practican, ¿no? Bueno, pues de viajar, por así decirlo, a ciertos lugares que en realidad yo creo que conectas contigo mismo también y con tu inconsciente y todo eso. Y algunos yogis y meditadores muy expertos son capaces de controlar hasta cierto punto hasta el dolor, ¿no? De poder lidiar con situaciones de dolor físico, ¿no? De llegar pues eso, de imaginar esos que dormían sobre clavos, ¿te acuerdas? Los faquires y todo eso, ¿no? Y de enfrentarse a auténticas meditaciones en mitad de la nieve, ¿no? Y poder seguir, ¿no? Pues porque tienen esas capacidades, ¿no? Pero aquí, en este caso, para aclarar, es para poner el ejemplo, ¿no? El monje meditó y rompió su cordón de plata y viajó.
y se fue para París, pero estando en el Tíbet, de lo que sea. Ah, bueno. Hay una, sí, no, hay más que monjes, bueno, sí, de todo hay, claro, hay expertos en meditación que ya llegan a unos niveles brutales, ¿no? Pero hay personas que se declaran, algunos se autodenominan soñadores lúcidos o voladores, e incluso tienen grupos con los que quedan en sueños. Y se ven en sitios o hacen este tipo de prácticas. Otros dirían que eso es un viaje astral, ¿no? Y diferenciarían el sueño de la meditación. Pero yo sí he entrevistado a personas que han quedado en sueños, ¿eh? Ok, se quedan Ujú. como en ese submundo y todo, pero están vivos. No, claro, o sea, vamos esta noche y nos vemos en una playa. Ah, ok. Y incluso tengo testimonios de sueños dobles, no conscientes, sino inconscientes, en el mismo escenario, el mismo lugar, de verse cada uno contar el sueño desde el punto de vista en el que lo vivió dentro del mismo escenario, estando esas dos personas ahí, y de telepatía en sueños, que creo que va a ser uno de los campos más interesantes del próximo siglo. De hecho, se están haciendo ahora mismo muchas investigaciones desde el ámbito neurológico sobre telepatía en sueños, en estudios científicos. Esto es también, bueno, revolucionario dentro de lo que es la ciencia y los avances de la investigación del sueño. Pero, para cerrar ahí, no es que alguien haya llegado y toca al monje y no, este señor está frito, o sea, este señor se murió y que efectivamente esté muerto porque llegó al nirvana y nunca despertó. O sea, a eso era lo que me refería, porque una cosa es Ah, eso sería una asceta, ¿no? Es uno que ya como... Los ascetas, sí, los ascetas. Esos que se meten en una cueva ni comen ni nada. y ya, y ahí quedaron, exacto, y llegaron al nirvana y se murieron ahí, y meditan, sí, sí, pero no pero nadie pues nunca va a saber qué contaron y qué vieron, porque como están allá encerrados, exacto. Por eso lo vamos a seguir llamando misterio. Ok, ok. No, estuvo tremendo, Amado. Yo creo que tocamos muchas cosas, mira, y terminamos hablando de cosas muy bacanas, como lo de los sueños dobles, los sueños lúcidos, la meditación. Esto de los temas de la vida después de la muerte, como te digo, es inacabable. Esto es un círculo vicioso. No, nada, nunca vamos Mm. a parar. Estas puertas de la caja de Pandora siguen abiertas para ti. Entonces, ¿algún mensaje que quieras dejar, querida Amado? Nada, que la gente siga soñando y que la gente siga recordando que cada vez que hablamos de la vida después de la muerte, tenemos que pensar que hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla. Excelente, Madito. Regálame tus redes sociales para que te escriban. Nebraskan con K y con B, acabado en N en Instagram, esa es la más difícil. Y las demás son muy fáciles. Por favor, que vengan al canal de YouTube Mado Martínez, que ahí tengo también un podcast que se llama Antena Misterios, con un montón de entrevistas, un montón de contenido. Contesto siempre a todo el mundo y que, bueno, que me escriban, que conecte, que lean, que lo que sea. Yo siempre contesto a todo el mundo. Excelente, un capítulo más, una panelista más y creo que hicimos la tarea de muchas preguntas pendientes durante el año acerca de vida después de la muerte. ¿Dónde? En la caja de Pandora de los 40.